Muy buena noche, bienvenido a su programa Acción Positiva. Pues hoy estamos regresando de una tradición muy especial en Guatemala, como es este Día de los Santos, en los cuales acudimos todos a visitar a nuestros parientes, amigos que se nos han adelantado. Es un día en el cual en Guatemala lo celebramos con una gran tradición que incluye pues desde el fiambre, desde los deliciosos dulces diferentes que se comen en esta oportunidad, el dulce de ayote, etcétera. Y pues deseamos que todos lo hayan pasado bien en unión de sus familias, que hayan compartido y que estén ya de regreso en sus hogares en una forma muy tranquila y muy segura. Hoy tengo el gusto de que me acompaña acá el doctor César Solís Pacheco, quien es un médico y cirujano de una reconocida trayectoria. Y con él tuve el gusto de hablar sobre un libro que él preparó y que se llama Los médicos y sus decisiones. Bienvenido, doctor Solís, qué gusto tenerlo por acá, César. Muchas gracias, Francis. Le agradezco mucho la ocasión que me da para poder estar aquí con su programa tan visto. Pues muchas gracias, César. El doctor Solís tiene una trayectoria muy particular aquí en la medicina, tanto en Guatemala como en el extranjero. Él hizo un entrenamiento en cirugía en Worcester, en Estados Unidos. Tiene también una maestría en educación universitaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Contribuyó con docencia y contribuyó también con sus servicios asistenciales en el Hospital General de Guatemala por muchos años y también como docente en la Universidad de San Carlos. Así que cuando hablábamos sobre el libro que el doctor Solís prepara, se los pongo acá en la pantalla a ustedes, se llama Los médicos y sus decisiones. Creo que todos nosotros vamos a visitar al médico en un momento u otro. Y por otro lado, pues la profesión médica desde el origen de los tiempos ha tenido una connotación particular. Sabemos que se ha relacionado pues con la magia, con ese misterio. Sabemos de los curanderos, de los chamanes, de los hombres santos, etcétera, que han pasado a través de los siglos por ser aquellos que curan, que tienen ese poder, que tienen ese conocimiento. Pero obviamente con el transcurso de los siglos todo esto ha venido cambiando, hemos venido encontrando los diferentes avances de la tecnología, de la medicina en general, de los diferentes campos del conocimiento. Pero al final todo se reduce a la relación del médico con su paciente y la decisión que se va a tomar sobre un caso en particular. César, para entrar un poco en la materia, cuénteme, ¿qué lo lleva usted a escribir este libro, Los médicos y sus decisiones? Bueno, Francis, es una pregunta muy importante y muy frecuente que me han hecho. Porque imagínese usted, hablar de las decisiones médicas es realmente un tema que es muy importante, lo creo yo, y usted como médico sabrá que una buena decisión puede tener a un buen paciente en su casa de regreso y una mala decisión puede ser lo contrario. De manera que eso por un lado. Por otro lado, el tema de las decisiones en general siempre me ha llamado a mí la atención porque, como puede leerse en el libro, la toma de decisiones es un proceso en que la neurología no está todavía bien determinada contestar a esa pregunta, ¿cómo se toman las decisiones? Es a través de los estudios recientes, diría yo, de este siglo, en que a través de estudios de resonancia magnética, de tomografías, en que se ha podido llegar a asomarse al conocimiento de esa gran esfera que es el cerebro humano y que probablemente en unos 10 o 20 años se sabrá un poco más de cómo se toman las decisiones. Actualmente la pregunta no tiene la respuesta exacta, Francis. Claro, como usted muy bien lo decía, pues estamos asomándonos, ¿verdad? A pesar de los siglos que han pasado, a pesar de todo el nuevo conocimiento,
como que nos estamos asomando a lo que hay dentro del contenido del cerebro, y por eso ese apego a lo místico, a lo mágico, a esta relación del médico, porque a veces, César, por ejemplo, cuando un paciente llega y le aparece el doctor y le da confianza, eso en sí ya es una cura. ¿Cómo visualiza eso usted? Bueno, eso es un placebo, Francis. El médico de por sí es un placebo sin que hable, porque lo hemos estudiado y lo hemos comprobado a través de la práctica, de que estando en sala de espera, el paciente cambia su estado anímico, emocional, y cuando entra a ver al médico, muchas veces acompañado del familiar, pues la familia le tiene que decir, bueno, cuéntale al doctor qué es lo que te pasa, porque pareciera como que ahí no hay ninguna enfermedad de por medio, ningún problema, ¿verdad? Claro. Entonces nosotros somos un placebo. Es esta parte subconsciente, es el médico de cuerpos y almas, ¿verdad, César?, que se describe. Pero, por ejemplo, cuando usted hablaba de que desconocemos verdaderamente las profundidades del cerebro, pero ¿cuáles son los mecanismos en los cuales se basa un médico para tomar su decisión? ¿Cómo llega a sopesar qué parte de la parte instintiva, la parte racional? Sí. ¿Cómo se maneja esto, César? Bueno, como comentábamos al principio, las teorías acerca de la toma de decisiones vienen de muy atrás, vienen de tiempos de Platón, de Aristóteles, en que se creía que las decisiones de las personas en general eran o racionales o emocionales. Esta teoría de la separación entre la razón y la emoción no tiene ningún sustento hoy en día, de acuerdo a los estudios neurobiológicos que hacen en la actualidad, ¿verdad? Porque la razón no compite con la emoción. Es más, la emoción es necesaria, Francis, para tomar decisiones. Hay que hacerle caso a las emociones. Naturalmente que uno se puede equivocar si uno le pone demasiado énfasis a algo que no requiere mucha emoción, sino que un poco más de cerebro, como se dice, que es la corteza cerebral, ¿verdad? Sobre todo la corteza prefrontal, que es donde reside la razón. Ahora, el aspecto neurobiológico que los investigadores hablan de la parte emotiva, estamos hablando del hipotálamo, estamos hablando de la amígdala cerebral, estamos hablando de la língula, donde residen, no se puede decir que centros, sino que residen neuronas que en un momento dado hacen conexiones entre sí y establecen una emoción. Entonces, esta emoción puede ser muy buena para resolver ese problema, pero puede ser también muy mala. Igualmente, si usted convoca a su corteza cerebral para tomar una decisión muy deductiva, una decisión muy cerebral, puede ser que también usted tenga el problema y se equivoque, ¿me entiende? Ahora, por ejemplo, César, digamos, cuando nosotros hablamos de que llega el paciente, pone su confianza en las manos del médico y eventualmente pues el médico tiene que tomar una decisión. Vemos que está la parte intuitiva, la parte de la acumulación de su experiencia anterior, la parte del conocimiento adquirido. Se habla un poco de la medicina basada en evidencia. ¿Cómo funcionaría todo este conjunto? Bueno, todo ese complejo de normas y de efectos y de situaciones que usted menciona se dan en la práctica muy corrientemente. Pero no hay que olvidar de que el paciente es una persona integralmente hablando, que siente, que sufre, que goza, etc. Y hay que tomar en cuenta esa parte mágica que usted hablaba al principio y que está en el libro, ¿verdad? Uh-huh. Esa parte mágica que nos favorece desde entrada para tener un acercamiento con el paciente, porque si no se da ese acercamiento del paciente con su médico, Francis, no se llega a resultados adecuados. Tiene que haber esa empatía, tiene que haber empatía de ambos lados. Y la otra cosa importante es que hay que escuchar al paciente.
hay que oírlo, hay que prestarle atención. Eso es muy importante. Puede ser como el confesor, ¿verdad? Que el confesor también, pues en una forma da un tratamiento cuando oye a alguien expresando su confesión. Ahora, César, por ejemplo, hemos oído mucho guatemalteco, mucho ciudadano que dicen, mire, es que verdaderamente el médico se ha deshumanizado un poquito, que ven que los médicos se han comercializado. ¿Cuál es su sensación en esto, César? Usted tiene una experiencia profesional. En este momento entiendo que usted ya no está en la práctica directamente, pero pues obviamente sigue estando en el conocimiento y en la docencia. Pero en este periodo de tiempo, ¿qué cambios ha visto usted en ese médico de cuerpos y almas hacia los médicos de calculadora? Sí. Pues desafortunadamente yo tengo que confesarle, Francis, de que en los tiempos en que nosotros estudiamos medicina, para esta parte ha cambiado mucho, no solo la relación médico-paciente, sino que ha cambiado mucho el concepto de enfermedad que tienen los médicos, porque miran a la enfermedad, no miran al paciente, por un lado. Y por otro lado, son víctimas, algunos, no todos los médicos, de prácticas que pelean con la ciencia que aprendió. ¿Cómo es eso? ¿Qué es exactamente eso? Pues lo que le quiero decir con esto es que en algunas oportunidades indican exámenes que no van a cambiar el proceder médico en ese momento. O sea, si yo le mando a hacer un examen de tomografía a un paciente, tiene que ser porque yo tengo conocimiento de que lo que sea ahí va a ser contributorio a que yo cambie lo que voy a diagnosticarle al paciente. Pero si eso no va a cambiar nada, Francis, ¿por qué le voy a mandar a hacer ese examen? Bueno, desafortunadamente se habla mucho de la retribución económica que el médico recibe por mandar estudios innecesarios, y eso se ha extendido en muchos lugares. Guatemala no es la excepción. Hay países como Estados Unidos que tienen leyes específicas en contra de ello, en lo cual un médico puede perder su práctica o una institución el ser señalada. Pero sí, obviamente, es algo que el paciente también lo percibe, César. Esa es una de las degeneraciones, digamos, que se han dado en la práctica médica. Correcto, Francis. Ese conflicto de intereses está cada día aumentando. ¿Y cuál es la participación en este cuadro de las industrias farmacéuticas? Pues es una participación que diría yo dañina. Dañina porque es una fuente de retribuir al médico una receta, retribuirle un porcentaje, o no solamente en dinero, Francis. Estoy consciente de que en los Estados Unidos actualmente hay mucho esfuerzo porque ninguna compañía farmacéutica le pueda invitar a un médico, ni siquiera a una cena. Ya no digamos a un fin de semana en un resort como sucede. Pero en Guatemala eso sucede frecuentemente, Francis, de que las casas farmacéuticas, con tal de mantener contento a este médico que les favorece con sus prescripciones médicas de receta, pues lo que le pidan, Francis. Viajes, cenas, incluso a mí me parece ridículo de que, y esto es algo que sucede, que un partido de fútbol que no nos debe interesar porque no es ni en Guatemala, como es usted sabe, el Barcelona contra el Real Madrid, ¿sí? haya una expectativa de parte de los colegas, algunos de diferentes especialidades, pero voy a referir ahora a los cardiólogos, porque les autorizan que vayan a tal hotel por el fin de semana y ver ese juego. Todo claro, gratuito. Y lo terrible de esto, César, es obviamente hay que reconocer que la industria farmacéutica hace una inversión fuerte, ha hecho contribuciones importantes en investigación y obviamente pues tienen que tener un retorno financiero. Creo que la parte criminal en esto es cuando usan este recurso de una forma que puede hacer
que un paciente tenga un tratamiento que no necesita o que tenga un examen diagnóstico que no necesita, porque esa es la parte terrible. Exactamente, y no solamente medicinas que no necesita, sino que tratamientos que no necesita. Esa es la parte, y yo creo que en realidad, pues el paciente sí lo percibe, y yo creo que hay mucha gente que ya se resiente cuando esto pasa. Ahora, en el caso de las farmacéuticas, por ejemplo, ¿qué opina usted de los productos genéricos? Bueno, yo lo que pienso de los productos genéricos, y está en el libro escrito, ¿verdad?, es de que hay estudios, muchos estudios serios y bien llevados, en donde se demuestra de que el genérico es exactamente lo mismo que una de marca. Lo que sucede, y eso está también escrito, es de que el genérico es el de marca que ha perdido la garantía de la investigación por parte de la compañía que primero lo usó, ¿verdad? Bueno, pero Francis, es exactamente la misma molécula, y es más, las mismas compañías farmacéuticas que venden el genérico y que venden también el de marca, se dedican a hacer mala propaganda al genérico que ellos mismos venden. ¿Por qué? Claro. Por la diferencia de precio. Claro. Le digo esto porque obviamente cuando hablamos, el doctor Miguel Garcés, por cierto, quien comentó el prólogo de su libro, es con una muy buena señalamiento, él menciona la importancia de la salud pública en esto, ¿verdad? Y sabemos que los costos son importantes cuando los presupuestos no son suficientes. Entonces, el uso de genéricos que sí estén debidamente registrados, evaluados, yo creo que haría un ahorro importante. Y desafortunadamente sabemos que muchas veces no se usan por esa razón económica, ¿verdad? Que tenemos que ir descartando para que sí se use genéricos que cumplan con todo y que permitan bajar el costo. Pero fíjese, Francis, que los mismos pacientes tienen la percepción de que el genérico no sirve. Claro, porque esto ha sido a través de una campaña publicitaria negativa. Así es. De los mismos médicos. De los médicos, de las casas farmacéuticas, etcétera. Así es. Que esa es la parte que nos pone, digamos, en peligro. Sí. Ahora, en la toma de decisiones, César, todos los médicos en diferentes especialidades tomamos alguna decisión o la otra. Sí. Los cirujanos en particular, ya en un quirófano, ante un paciente que va a ser operado, ¿sería más compleja la decisión o cómo la visualiza usted? En un momento determinado, Francis, yo aquí escribo sobre el cerebro de cirujanos en el quirófano, ¿verdad? Y es cierto, el cirujano en un momento dado se puede encontrar con un problema serio que no puede resolver inmediatamente como quisiera. Es entonces donde se distingue el cirujano que tiene experiencia, ¿verdad?, y el cirujano que la pierde, que pierde todo el control. Y aquí se menciona de que la hemorragia, por ejemplo, es la complicación que yo pensaría en cirugía generalmente de abdomen y tórax, lo peor que puede pasar, inadvertidamente, que sangre un vaso grande o pequeño, ¿verdad? En esa situación, lo mejor es que el cirujano detenga el procedimiento, pero haga lo que se llama ahí empacamiento, así le llamamos los cirujanos, que es poner compresas y presión y ordenar la situación. Ordenarse también el cerebro del cirujano, ¿verdad? Claro. Porque el cerebro del cirujano entra a sala de operaciones ya con una carga de catecolaminas establecida, Francis. Aunque sea la operación más sencilla. Esa es mi experiencia. Conforme va pasando y va progresando la operación y va siendo ya un terminal feliz, esa carga va disminuyendo, ¿verdad? Y si midiéramos la cantidad de catecolaminas y de esteroides en ese cirujano, vemos que va disminuyendo, ¿verdad? Y que todo va contento. Pero cuando hay problema, ahí es donde se distingue lo que yo pretendo decir, que es entre el que tiene experiencia y el que no la tiene. Claro, es donde se suma lo intuitivo, el razonamiento, la experiencia, para poder tener una situación bajo control. César, por ejemplo, mucho paciente va con el médico, le tiene confianza, pero en un momento determinado surge la situación
de una segunda consulta. Porque mucha gente, pues obviamente su hijo se enferma, su padre se enferma, un ser querido, y aunque no desconfía de su médico, pero sí como que quisiera tener una segunda opinión. Pero muchos colegas se molestan por esto. ¿Qué cree usted? Bueno, ¿Cuál sería lo correcto acá? Yo le voy a contestar así, Francis. En nuestros países subdesarrollados, en Guatemala, como estamos hablando en Guatemala, los pacientes no tienen derecho, pero ni a la primera opción, ni a la primera opinión. Hay mucha gente que no tiene esa capacidad de poder tener una atención médica. Bueno, pero hablemos de la gente que sí tiene esa opción. Una opción de decirle, doctor, yo necesito otra opinión. Para eso hay que educar también a la población, porque la población a veces se siente cohibido delante del médico para decirlo, y es totalmente aceptable, porque es el paciente, es su cuerpo, es él el que tiene o no los resultados esperados. Claro. De manera que, Francis, yo he sido testigo de médicos que se molestan porque esta paciente va a pedir otra opinión, probablemente en el extranjero, y tiene necesidad de llenar formularios. Y estos médicos se niegan con cualquier excusa banal a llenarlos. Y eso es antiético, Francis. Claro, yo creo que el paciente tiene todo el derecho de tener esa tranquilidad. Es como el hecho, César, de que de repente viene un paciente, le piden una serie de exámenes por razones económicas aún o de facilidad, se lo hace en otro laboratorio. Y resulta que cuando va al médico le dice, no, eso no se lo recibo porque no son del cual yo mando. Probablemente porque recibe compensación económica, ¿va? Pero yo sí creo que realmente usted como paciente, usted tiene verdaderamente el privilegio y el derecho de pedirle a su médico que tenga la amplitud y el criterio para una segunda opinión, para permitirle una diferente opción diagnóstica, porque lo que está en juego es la vida suya, la vida de un ser querido, lo cual es fundamental. César, mitos y realidades que usted quisiera mencionar de la práctica médica. Bueno, hay muchos mitos y hay muchas realidades que podríamos platicar de ellas, pero, por ejemplo, ya hablamos de los genéricos. Ese es uno de los mitos y realidades, ¿verdad? Otro podríamos hablar del chequeo médico. Eso es importantísimo. Sí. El chequeo médico es importante porque la prevención es importante, ¿verdad? Entonces, el chequeo médico también tiene la particularidad, y eso hay estudios que demuestran, de que en largas estudios y poblaciones realmente no ha llegado a disminuir índices de mortalidad por enfermedad cardíaca o cáncer. Pero el chequeo médico es importante, tal vez no con la regularidad que algunos lo prescriben, ¿verdad? Y también es una cosa también interesante, es de que estos estudios han demostrado que el beneficio del chequeo médico, más que encontrar enfermedad, que ahí también hay que tener mucho cuidado, Francis, porque si usted estudia a un paciente normal, algo le va a encontrar. Y ahí está el problema. Ahí empieza probablemente otro tema que es investigaciones no necesarias en pacientes sanos, ¿verdad? Pero volviendo otra vez a lo que es el chequeo médico, establece una relación que quizás sea la más importante. En sentarse, en explicarle al médico lo que está sintiendo, lo que está pasando, y probablemente es una charla de carácter de médico-paciente, en donde priva más la parte emotiva y el paciente se tranquiliza de haberlo visto y ahí se acabó el problema. Por ejemplo, hay exámenes que se recomiendan como el Papa Nicolau, como la mamografía, después de ciertas edades, el electrocardiograma. ¿Qué piensa usted de que estos se hagan cada año, regularmente? Bueno, ¿Cómo lo visualiza? Bueno, yo pienso que la tecnología es importantísimo para la ciencia médica. Ha venido a revolucionar lo que es el tratamiento, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Pero también se ha prestado, Francis, para que se crea un enorme
conflicto de ansiedad de parte de los pacientes. Porque muchos pacientes lo que necesitan es que alguien se siente con uno y escuche lo que le preocupa, sin necesariamente ser algo que requiera un diagnóstico radiológico, claro, ¿verdad? O tomográfico. Claro. Pero si usted se lo manda a hacer en una persona normal, como es el caso de los pacientes jóvenes, estoy hablando de 40 años, asintomáticos, y que le hacen un examen de electrocardiografía, hay falsos positivos. Claro. Y ese falso positivo, Francis, puede llegar a que el paciente entre en una vorágine de estudios, ¿verdad?, innecesarios, que lo ponen en riesgo. Así es que cada examen que debe de ser estudiado, el paciente debe ser consensuado y debe ser meditado por parte del médico, y la última palabra la tiene el paciente. Usted mencionaba, por ejemplo, acá en una parte del libro, que en Estados Unidos se gastan como $8,300 per cápita en la salud, sí, y en el Japón se gasta aproximadamente $3,000. Y sin embargo los índices, sí, de morbilidad, mortalidad son similares prácticamente. Mucho más bajo el de Japón. Claro, pues sí, más bajos comparando, sí, la inversión, pero ¿verdad? Es ahí donde entra lo que estamos platicando, ¿verdad? De que en estos países como el Japón, como Canadá, ¿verdad?, que también tiene un índice de atención primaria envidiable, ¿verdad? Un sistema socializado completamente. Sí. El gasto es meditado, ¿verdad? Y no se mandan a hacer estudios solo porque el paciente se lo pide, porque esa es otra cosa, Francis. Ahora con la internet, cualquier paciente puede entrar, cualquier persona, a la internet y buscar la información. Y cuando llega con el médico, le pide información y le pide que le saque de dudas. Y el médico tiene la obligación de disipar dudas. Claro, pero también de aclararlas en una forma que no sea hacer estudios innecesarios. Exactamente. César, ya estamos prácticamente al final. ¿Qué mensaje quisiera usted dejarle a nuestra audiencia acá importante? Bueno, yo querría decirles a mis colegas médicos que por muy especializado que sean, enfrente tienen a una persona, a un ser humano. Que no lo miren como un brazo, como una mandíbula o como un estómago. Que lo miren como una persona que necesita que se le hable y que se le ponga atención y empatía. También les diría de que la ciencia médica tiene que proseguir con la ética que enseñaron nuestros maestros, sin necesidad de que haya de por medio ningún interés. Y a los estudiantes de medicina les quiero decir de que están en la ciencia sublime, diría yo. Están en la ciencia muy importante, pero tienen que entender que también tienen que ser filósofos y que también tienen que ser humanistas para tener una empatía con el paciente. Pues muchísimas gracias, César, por este último mensaje tan importante. Lo primero que tenemos que hacer los médicos es no hacer ningún daño. Así que a ustedes que nos han estado viendo y escuchando, gracias. Nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muy buena noche. Muchas gracias. Muchas gracias.